La Sala Amós Salvador de Logroño y la colección Solo presentan Rugidos excéntricos y divertidos, con Manuel Padín, lo monstruoso y sus manifestaciones en la contemporaneidad. Un podcast de la exposición He aprendido que tienes que rezar por lo que no conoces, comisariada por Julio Ontana y producida por Cultural Rioja y Sala Amós Salvador. Manuel, sin entretenernos más, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Espero que nos veamos pronto. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Julio, por esta amable y generosa presentación. También agradecer, por supuesto, a la Sala Amós Salvador y a la colección Solo, que han hecho todo esto posible. Quería empezar con una noticia, con un artículo que leí en el día de ayer. Ayer, día 22 de marzo de 2022, en el periódico La Rioja, Alberto Pizarro, crítico de arte, se refería a estas obras que nos rodean ahora como un arte que al común le resulta incomprensible o tan indigestible como un biberón de morcilla picante a un lactante. Posteriormente, hablaba de la obligatoriedad de ponerse en una actitud contemplativa ante las obras y añadía que, de forma necesaria, los visitantes de la sala solo podían refunfuñar, decía. Habría que preguntarse si esto es algo necesariamente negativo, yo no lo tengo tan claro. Y posteriormente, antes de citar al erudito Arturo Pérez Reverte, exponía firmemente y de forma beligerante: hay demasiados humos nocivos y oscuros en la antigua tabacalera. Quizás en esto estoy de acuerdo. Me resultaba sugerente esa idea de pensar que la sala está impregnada de humos oscuros, nocivos y radiactivos, porque es así, al igual que de ecos y rugidos perturbadores y excéntricos. Para atenderlos con deleite, quizás debamos rehuir esa actitud contemplativa de la que hablaba Pizarro, para cerrar los ojos, o por lo menos durante un rato, y comenzar a desentrañar y rastrear los ecos que nos rodean ahora mismo. En la exposición, que aseguro nada tiene de indigestible ni de biberón de morcilla picante. Por supuesto, refunfuñar está permitido en la ponencia, al igual que contradecirme, pararme, sobresaltarme o abandonar la sala si fuera necesario. Para eso estoy, para eso estamos. Si Alberto Pizarro identificaba a los afines con estas obras y discursos como los idiotas, los imbéciles, los eruditos a la violeta, cretinos, tontos, cursis, innecesarios, pienso que quizás lo más inteligente y lo más precavido es asumir todos esos calificativos, asumir el engaño, la derrota, el fracaso desde un inicio. Asumo, como digo, todos esos calificativos, sobre todo el de idiota, innecesario, de tal forma que cualquier cosa que venga a partir de ahora es bienvenida y bien recibida. Dicho lo cual, quería comenzar esta conferencia poniendo una serie de sonidos, varias pistas sobre las que hablaré. Son sonidos de origen muy diferente, pero que entiendo estrechamente relacionados y que dicen, a mi parecer, bastante de esta exposición. Os invito ahora a cerrar los ojos y si se pueden poner los primeros sonidos.
Bueno, ya podéis abrir los ojos. No sé si reconocéis de qué se trata. Bueno, realmente es un sonido muy concreto. Se trata del sonido de las explosiones provocadas por unas bombas lanzadas en un ataque aéreo con aviones Boeing B-29 Superfortress. Estos son los sonidos que debió escuchar el artista Keiichi Tanami. Tenemos allí en esa esquina, son esos dos cuadros que están uno encima de otro. Son obras suyas. Keiichi Tanami vivía en Tokio y a la edad de 9 años sufrió el bombardeo de Tokio, la ciudad en la que vivía, que en ese momento fue un bombardeo realizado por los Estados Unidos durante los años 1944 y 1945, de tal forma que tuvo que desplazarse forzosamente a la ciudad de Meguro, su familia. La monstruosidad excéntrica que retrata este artista tiene que ver, a mi modo de ver, con una sensibilidad posmoderna, pero también desde luego con el medio del ukiyo-e japonés, así como la estética super flat de Takashi Murakami, pero sobre todo está tremendamente marcada por esas pesadillas de un pasado traumático y la impotencia de especular con un futuro mesiánico. No hay esperanza, tampoco consuelo en las obras. De esa confusa masa de pesadillas, recuerdos, brotan monstruosas y coloridas formas y figuras, seres que se encuentran vagando entre el caos, más allá de la vida y la muerte, entre el infierno y el paraíso, en un limbo de explosiones donde todo puede desaparecer en cualquier momento, como un estallido de bombas y carcajadas asediando intensamente en la superficie. Después de escuchar estos sonidos que ahora ponía, estaba escuchando simulaciones de este tipo de ataques aéreos y me he dado cuenta que me venían constantemente como la imagen de cohetes, de fuegos artificiales, cuando en realidad estaba escuchando algo bien distinto. Creo que esa sospecha siniestra que producen estos sonidos, si no se avisa de su origen, tiene bastante que ver en realidad con la práctica del artista, de Keiichi Tanami. El oído duda, vacila. Se trata de una sensación inquietante, como en la obra del artista, en la que conviven y cohabitan al mismo tiempo estos rostros exánimes, cansados, fatigados, consternados por ese pasado traumático, con figuras y símbolos del entretenimiento cultural, del entretenimiento popular, como rostros de un Mickey Mouse divertido. Así pues, el rostro desfigurado y exhausto por el retumbar de las bombas se combina con una infinitud de expresiones extáticas, unas figuras monstruosas que disparan y salen disparadas, que son expulsadas y flotan. Como una aclaración final a este respecto, decir que el avión Boeing B-29 Superfortress fue el principal avión de la campaña estadounidense de bombardeo sobre Japón y que, al contrario que la mayoría de este tipo de aviones, no fue retirado, sino que se mantuvo en servicio. Algunos de los ejemplares fueron utilizados por la compañía Stratovision para emitir señal de televisión desde el aire. Estas mismas imágenes de la televisión que reproducían eran las que el propio artista, Keiichi Tanami, ponía en contradicción y ponía en fricción en sus obras durante ese periodo con estos rostros que ahora vemos. Así, la historia se perpetúa traumáticamente en un giro perturbador de los acontecimientos, bajo la apariencia amable, aparentemente exenta de terror y que, sin embargo, oculta la barbarie, la situación cuasi apocalíptica. De todo esto, a mi parecer, se trata bastante esta exposición. Y ahora, de nuevo, os invito a cerrar los ojos y a escuchar otros rugidos.
Bueno, ya podéis abrir los ojos. En este caso, estos sonidos que escuchábamos ahora pertenecen a una pista de audio en la que se recogen todos los rugidos de todas o casi todas las películas en las que aparece Godzilla, entre 1954 y 2004, que son más de 30, son muchas películas. Y bueno, he puesto unos pocos, pero podríamos estar durante largo y tendido. 1954 es una fecha a destacar, no solo porque se realiza la primera película de Godzilla, sino porque bueno, no se han cumplido ni 10 años de la destrucción de Tokio, de la ciudad, cuando este enorme mutante con apariencia de gigante dinosaurio aparece en la gran pantalla llevando o destruyendo de nuevo Tokio, convirtiéndola en cenizas a la ciudad. El Godzilla inicial, con sus vínculos con las pruebas nucleares y la radiación, se ha analizado como una versión desplazada de la bomba atómica, como una metáfora o representación de este evento traumático. La primera película, su historia y su desenlace, finalmente feliz, puesto que Godzilla es derrotado gracias a la ciencia japonesa, puede por tanto leerse, como digo, como una forma de terapia cultural que permitió a los japoneses derrotados trabajar el trauma de los bombardeos de la guerra, y con ese final feliz de la película les dio la oportunidad de reimaginar y reescribir su devastadora derrota, de acallar esos ecos de las bombas y de silenciar los alaridos de una derrotada y sufriente sociedad nipona. Sin embargo, se debe destacar la ambivalencia de este monstruo, de Godzilla, pues si bien al principio se trata de una metáfora de la bomba nuclear, curiosamente, en muchas de las aventuras de Godzilla, el monstruo es el héroe de la película, al defender a Japón de los enemigos que lo quieren destruir, y pocas veces se ve como un enemigo para la humanidad o para la vida en la Tierra. Su monstruosidad inédita y vacilante me resultaba muy sugerente y creía necesario traerla aquí a la sala y pensar sobre ella, puesto que creo que dice mucho de las obras que tenemos aquí y del discurso latente de la exposición. Me parecía necesario preguntarse de qué se trata. Este monstruo es un héroe, es un muñeco divertido y aterrador. ¿Dónde quedan sus rugidos? Además de que 1954 es la fecha en la que se realiza la primera película de Godzilla y cuando se cumplen 10 años de la destrucción de Tokio y del fin de la Segunda Guerra Mundial, también es el año en el que los Estados Unidos realiza la mayor explosión nuclear de su historia, con la detonación de la bomba nuclear Castle Bravo, que supera ampliamente las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esta dio lugar a una contaminación radiológica que se extendió en las islas cercanas y también llegó a afectar a un barco pesquero japonés que estaba próximo. Sobre esta historia hablará detenidamente Claudio Ontana en su ponencia. Como resultado de todo esto, ocasionó numerosas muertes y continuos problemas de salud para muchas de las personas expuestas. Con esta serie de eventos en el imaginario colectivo, de las bombas nucleares, de la radiación, se puede entender que desde mediados del siglo XX, tal y como explica Félix Duque, se da una proliferación de películas en la que los alienígenas, monstruos o mutantes no constituían sino una extensión exagerada y fantasiosa, justamente como parábola de los temores de extinción del entero género humano a causa de la energía nuclear. Todo ello se inicia en la esfera cultural cuando comienzan a desarrollarse todas estas posibilidades de radiación y cuando estos imaginarios, estos avances se inculcan o se llevan a la ciencia ficción,
Así, los mutantes, la idea de la mutación, comienza a extenderse cada vez más. Como explica el historiador y biólogo Luis Campos, experto en mutación genética, la palabra mutante se convirtió en un término popular a mediados de siglo, precisamente en la misma época en la que la lluvia radioactiva se convirtió en un motivo de preocupación popular tras las pruebas nucleares de Bravo en 1954. De esta forma se dan una serie de respuestas culturales al miedo a la radiación, al miedo causado por la aparición de mutantes peligrosos y la posibilidad de la destrucción total. Así pues, en ese momento, dice Luis de Campos, a mediados de siglo, mutante no es solo un término técnico y científico, sino un término que también contiene otros significados culturales, algo que da miedo, pero con lo que todavía se puede jugar. Me parecía muy pertinente y fascinante esta idea del mutante como algo que da miedo, pero con lo que todavía se puede jugar, y creo que también dice mucho de esta exposición y de muchos de los artistas. En este sentido, volviendo a Tokio, durante finales de la década de los 50 y durante la década de los 60, esta ciudad era semanalmente destruida por una serie de toda esta serie de monstruos que llegaban a los hogares a través de la televisión. Aunque solo era ficción, artistas como Takashi Murakami, que nace en el 62, o toda esa generación de artistas japoneses, crecen con esta visión constante de la vida cotidiana destruida por este caos absurdo, la ubicuidad del rugido, al mismo tiempo redentor y destructor, confuso, entre lo heroico y lo monstruoso. Se trata de la pretendida salvación del mutante que busca rebobinar la historia. Esta imagen de la destrucción, el ansia de gratificación a través del ejercicio compulsivo del destruir y ser destruido, y el caos de la ciencia ficción y su dramaturgia, que se desarrollaba bajo el paraguas nuclear de la paz, se incrustó en todos los vocabularios básicos de pensamiento y creación. Es muy interesante en este sentido un texto de Susan Napier que se titula Cuando habla Godzilla, en el que incide en la ausencia total de voz, en la ausencia de la incapacidad de hablar de Godzilla. Con este monstruo, la voz se sustituye por el ruido, por el rugido, que comparten etimología y que expresan esa falta de señal, de la pérdida del signo. Pero como decía, poco a poco Godzilla deja de asustar y se convierte más bien, pasa varias etapas, llega a ser parte de un show infantil, de una especie de cómic filmado. Es así como el monstruo se dulcifica, se vuelve jovial, divertido, heroico incluso. Este es para mí un síntoma bastante claro de esta monstruosidad contemporánea, de la que hablaré ahora más profundamente. La influencia de Godzilla, de hecho, es fundamental en los artistas contemporáneos asiáticos, así como en la cultura visual en general, y de forma muy clara en la colección Solo. Hablamos de una monstruosidad lúdica y divertida, una monstruosidad que se mira desde la sospecha, que provoca una incertidumbre perturbadora, que no propicia el shock, que se escucha sin reconocer un terror evidente, que hace emerger unos rugidos inciertos, excéntricos y divertidos. En esta exposición, a mi modo de ver, se combinan y confluyen todos estos sonidos, los de las bombas, los disparos, los estallidos, las explosiones y los rugidos, las carcajadas, los ecos monstruosos. Dialogan a través del tiempo dislocado de una historia hecha añicos, que no va hacia adelante ni tan siquiera hacia atrás, que gira, se retuerce, dando lugar a unos personajes inéditos y escenarios inhóspitos que aparecen en la superficie, despistados, confusos, recubiertos por una pátina brillante. Su rugir es perturbador y dulce, edulcorado, es temeroso y ridículo, inquietante y asombroso, fascinante y cotidiano,
como si ya lo hubiésemos escuchado antes. A este respecto, justamente hace 2-3 días estaba investigando sobre Godzilla, del cual no sabía tampoco tanto hasta hace muy poco, y eh, llegué a un detalle que me produjo mucha curiosidad y me pareció muy sugerente traer ahora a colación, y es que los rugidos de Godzilla en las primeras películas fueron creados por el frotar de un guante de cuero con las cuerdas de un contrabajo. Lo cotidiano y lo dulce, lo manual y lo melódico se tornan monstruosamente reconfortantes, alegremente terroríficos. Me interesaba comenzar con los ojos cerrados, dando un protagonismo total a los rugidos, a los sonidos, a los ecos monstruosos, pues entiendo que se puede hacer una visita de esta exposición a través del sonido, impugnando así de cierta forma, esta ideología, la ideología implícita de este espacio, la ideología del cubo blanco, tal y como la define Brian O'Doherty. Y es que, sin lugar a dudas, en este espacio conlleva una actitud perversa, puesto que tiende a borrar las huellas las huellas del pasado de los objetos. Confiamos en su inocencia, en su ingenuidad, en su transparencia, y nos abandonamos a la ilusoria sensación de la inmediatez, de la presencia pura, absoluta y honesta del objeto artístico. Esta forma de experiencia que vivimos ahora en este espacio está en realidad mediada, levantada, edificada sobre unos ciertos dispositivos y una tecnología estética. En primer lugar, por ejemplo, el blanco de las paredes, que concentra nuestra mirada sobre el objeto artístico, sacralizado, ahistórico y atemporal, que se vive a partir de la vista, habitualmente. También, por ejemplo, debemos hablar del silencio, que, como digo y como quiero hacer ver o hacer evidente, en realidad es ficticio, es aparente, es mentiroso. Y también se debe señalar como la sala de arte, el White Cube, reproduce constantemente una separación con respecto al devenir del mundo, como si fuese un paréntesis, un espacio-tiempo en suspense y en suspensión. Lo cual en realidad no tiene por qué ser algo negativo, pero creo que es algo de lo que hay que ser consciente. En este caso, la denuncia o puesta en evidencia de este sistema que configura la experiencia estética se plantea con el fin de invitar a la escucha y a la escucha de estos rugidos, estallidos, bombas, pero también de las risotadas, repiqueteos y fracturas. Daré así pues una vuelta rápida por la sala para evidenciar cómo es posible realmente escuchar todas estas obras. Comenzando con Ryan Travis, que son esas obras que están justo en la esquina. Podríamos escuchar o tratar de escuchar esos susurros o silbidos que generan una especie de nube oscura que avisa como de un futuro turbulento, que sin embargo hace un monstruito, una especie de bicho que reproduce habitualmente el artista, sonriente. A continuación tenemos la obra de Peter Sol, esta especie de rostro descompuesto, desfigurado, con múltiples ojos. En el caso de este artista, por ejemplo, es fundamental y da un giro a su carrera y a su práctica el momento en el que se compromete con la guerra de Vietnam y reproduce y expresa o pone de manifiesto en muchas de sus obras esos estallidos de las bombas, esas explosiones que llevan a desfigurar los cuerpos, a distorsionar, a hacer estallar y configurar en múltiples cachos los rostros y los cuerpos de aquellos a los que pinta. A continuación, con la obra de Aaron Johnson, podríamos tratar de escuchar esos alaridos salvajes, también ese último suspiro o grito de este patriótico hombre americano ahorcado, o seguir
con los disparos de la obra de Todd James, de estos piratas que son retratados de forma irónica en ese contraste de forma y contenido. Igualmente, yo no llego a señalarlo, pero aquí a la izquierda tenemos a Daewon Yang, a la obra del artista Daewon Yang, en la que aparece entre sollozos, contenidos, la figura de Dongulin, que es un personaje al que recurre habitualmente, que aparece en este caso entre compungida y decepcionada, entre dolorida y tremendamente enfurecida. O también podríamos imaginar las risotadas contenidas por la mascarilla hiperrealista de Philip Kustik, que también se encuentra a continuación. Es interesante en este sentido analizar la mascarilla de Philip Kustik en relación a la risa como un instrumento para controlar o ahuyentar la carcajada, domesticar el rostro y camuflar su extravío repugnante. Me resultaba muy sugerente imaginar esa posibilidad de traicionar la obra mediante una risa vulgar y envilecedora y volverse entonces monstruosamente ridículo a expensas de que el mundo lo perciba como tal. Podríamos seguir con la obra de Mario Kleinman, Appropriate Response, en la que hay una voz que no llega, un emisor que no está, un susurro perpetuo de una inteligencia artificial que no descansa, ahora sí descansa, y que en cualquier instante podría ofrecernos una respuesta, una posibilidad, un pretexto, una oración en la que creer ciegamente. O continuar con Miriam Kam y sus rostros desgastados, casi inhumanos. Miriam Kam, en toda su obra, la vivencia de la violencia, del terror, de la guerra mundial, es fundamental. De hecho, tiene numerosas obras que pinta esa especie de hongo de la bomba nuclear. En este caso vemos esta imagen, este momento detenido en el que parece que se ha detenido en el momento del perder el rostro, de difuminar el rostro y también continuar esta visita a continuación con las obras de Mupan y John Fox, en las que retrata esta especie de batalla perpetua o batalla infinita y escuchar ese chocar de lanzas y golpes cruzados o el bramido atronador de las olas, de la tormenta y la tempestad, en la obra de Utagawa Kuniyoshi, que es la pieza de ukiyo-e del siglo XIX que hay a continuación, o seguir con el intercambio estático de disparos al aire de Motohiro Ayakawa, o por ejemplo con Keiichi Tanami, como hablaba anteriormente, o continuar con el sonido de los puñetazos que están por llegar o que finalmente han cesado en la obra de Danny Fox, que es esta primera pintura que tenemos aquí en este muro, pero también el silencio sepulcral en la desangelada escena pintada por Thilo Baumgartel, Daily Nietzsche, que es esta pequeña obra que se encuentra a la izquierda de la figura de este monstruo azulado, donde, como a mi parecer muy acertadamente comenta Julio en el catálogo, invocándose al filósofo desde un ajado cartel en la pared de un improvisado hospicio, se escucha el eco de la ausencia de ese último hombre que no parece haber encontrado el camino de vuelta, ni se le espera. O también el silencio total y sepulcral que refleja Paul Noble en estas dos obras que tenemos aquí a la izquierda de la escultura, de la cabeza, quien imagina esta ciudad que denomina Nobson Newton y que representa minuciosamente, que nos sugiere una forma de superación para combatir esta era degenerada y explosiva con una débil fuerza mesiánica, esta versión de la esperanza que ha dejado atrás todo optimismo. O finalmente, aunque se podría seguir, también podríamos tratar de escuchar esos disparos al aire de palabras inconexas en la obra de Eric Nadeau, que se encuentra aquí en esta especie de pedestal, quien ha convertido máquinas de escribir en fusiles de asalto, en máquinas de ametrallar. Pienso ahora, sin embargo, que todo esto quizás solo sean voces que hay en mi cabeza y que no tiene sentido tratar de imponer o de
continuar con esta minuciosa visita que ahonda en los sonidos y, como digo, quizás se trata de voces que hay en mi cabeza, como en la pieza de The Voices in My Head de Johann Deckman, que se encuentra allí, que consta de un disco que albergaría todas las voces que imagina, que retiene y que rememora el artista. De la misma forma, estos alaridos que ahora proyecto, que ahora invento y recreo, insisto en que no tiene quizás sentido seguir dando forma, palabra, voz y dirección a toda esta serie de rugidos, sino que invito y aliento a una visita por la exposición que parta de la escucha y que sea consciente de que a través del oído también se puede vivir o experimentar estas obras que ahora nos rodean. Es una invitación al juego, a guiar los pasos por la sala en función de los ecos, que comienzan a cobrar forma. Ahora, en cambio, voy a ir paseando vuestra mirada y también la mía por un par de obras para aventurarme en los minutos que me quedan a realizar una teoría o breve teoría de lo monstruoso en la contemporaneidad, sin dejar de lado inevitablemente los rugidos que asedian la sala. Antes de nada, creo necesario revisar el sentido y significado de lo monstruoso que hunde sus raíces el término monstruo en dos verbos latinos, monstrare, mostrar, revelar, y monere, advertir. Los monstruos han sido los encargados tradicionalmente de encarnar los males de la sociedad y de advertir de las consecuencias, especialmente en tiempos de malestar. Históricamente, las comunidades han negociado sus marcos éticos, las fronteras ideológicas, sociales y políticas, pero también sus miedos existenciales, sus deseos y sus ambiciones a través de los monstruos. Así, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, se identifica la figura de Frankenstein como ese miedo a las lógicas poshumanistas, como una deconstrucción del excepcionalismo antropocéntrico, o por su parte, el hombre lobo, como la evidencia del miedo al impulso irracional, lo animal como sinónimo de caos y violencia y la supuesta imposibilidad de frenar la agresividad masculina, o la bruja como expresión del miedo a una feminidad no construida para satisfacer la estética androcéntrica, como si la liberación feminista solo existiese en el bosque, en el exilio de la civilización, siendo la vejez una afrenta a Dios, o el fantasma, como el miedo a la culpa que no cesa, el trauma que no sana, la justicia que la materialidad no pudo dar, o también King Kong, como el miedo de la venganza de la naturaleza, la superioridad humana en entredicho. En todos estos casos, en estos ejemplos, se pone en evidencia cómo el monstruo, lo monstruoso, se encuentra más allá del umbral, de lo posible, de lo social, de lo imaginable, de lo tolerable. Sin embargo, cuando un monstruo evidencia su desvío de los códigos de comportamiento, apariencia o creencia normativamente privilegiados, en realidad afirma esos mismos códigos a superar sus umbrales de tolerabilidad. Consecuentemente, se puede entender el monstruo como una necesaria amenaza para todo sistema, para toda sociedad. Su ontología siempre se ha caracterizado en un profundo carácter de ambigüedad. Por una parte, los monstruos inquietan e incomodan hasta llegar a horrorizarnos, puesto que nos recuerdan que la vida es menos segura de lo que pensábamos, pero por otra parte, los monstruos también tranquilizan, al señalar el error, la malformación y el fracaso de la naturaleza y el intelecto, en algunos casos. Con ello, el monstruo promete una frontera disuasoria. Al ser etiquetado como monstruo, un grupo social lo excluye e impregna de una alteridad relativa, desviando de sí mismo todas aquellas cualidades no deseadas. Así, el monstruo representaría ese otro que forma parte de la totalidad y que define al uno, aquel que no tiene ni rostro ni voz. De esta forma, como expone José Miguel Cortés, el monstruo anuncia la fragilidad del orden en que vivimos, profetiza el avance del caos, pero
¿Qué sucede cuando este ruido se multiplica hasta hacerse cada vez más imperceptible y al mismo tiempo más atronador, cuando el umbral se desvanece y pareciera irrefrenable el avance del caos? A mi parecer, las obras de la exposición advierten este escenario, esta situación, lo monstruoso, en este caso, lo monstruoso contemporáneo, hace confluir lo irónico, lo divertido, lo excéntrico. Las expresiones o manifestaciones de lo monstruoso en la contemporaneidad rechazan el privilegio de definir el umbral que separa la civilización del bosque oscuro y salvaje. Por mirar una obra, podemos comenzar con la obra de Wayne Horse, que se encuentra allí en la esquina, que algunos no podréis ver, pero bueno, que voy a relatar un poco. En ella se puede encontrar un monstruoso ser de gigante, de grandes dimensiones, que en realidad es un culturista mutante, cuyo volumen muscular, como digo, tiene unas dimensiones desproporcionadas. Sabemos por su aspecto que ha sido condenado a la soledad, a vivir relegado al bosque y a la exclusión. Nunca más será aceptado en sociedad. Como todo monstruo, posee unos poderes aberrantes, pero sus habilidades se encuentran más allá de cualquier tipo de cualificación atlética. En la parte inferior de la obra se encuentran una serie de botes en los que aparece escrito Power Gain o Volume. La imagen no nos devuelve una expresión trágica a través del dolor del monstruo o cualquier otra forma de patetismo convencional, sino más bien una visión cómica y divertida del monstruo, de lo monstruoso, de este monstruo incrédulo y despistado que se encuentra entre los árboles. Así, y citando a Boris Groys, quien tiene un texto sobre la jovialidad de lo monstruoso, podemos pensar lo monstruoso como esa visión que ya no es trágica ni chocante para nosotros, sino que tiene un efecto calmante porque nos hace darnos cuenta de lo monstruosos que somos, de lo poco que nos separa de la muerte y de lo poco que perdemos por ella. Y entonces dejamos de tener pensamientos negativos, dice Boris Groys. En este cuadro, a mi parecer, no hay misterio alguno. El enorme monstruo hipertrofiado resulta ser un mutante que se encuentra extraviado y confundido, víctima de su propia excitación y de la extenuación de la norma, atlética, física, en este caso. Así, volviendo a leer a Boris Groys, este monstruo ironizaría sobre su propia condición paranormativa y en este sentido podemos pensar que incluso el cuerpo del atleta es también un cuerpo monstruoso, dice Boris Groys, porque está formado de acuerdo a un conjunto de reglas que no pueden tener un sentido último que las legitime. En este sentido podemos pensar que muchos de los monstruos incrédulos y despistados que trae consigo la posmodernidad acuse o evidencian esta falta de fundamento, de un fundamento primero. Su descrédito simbólico viene acompañado por el fin de los relatos, esa pérdida de los grandes relatos que teorizaba Lyotard, cuando incluso la norma corporal se disuelve en lo monstruoso. En consecuencia, cualquiera súbitamente puede de repente convertirse en un extraño monstruo divertido. Queda claro con todo ello que el paradigma de lo monstruoso contemporáneo es hoy otro bien distinto. Vuelvo a leer a Boris Groys, que dice: todo sucede como en una serie de televisión americana. Lo normal ya no existe. La tensión habitual entre lo normal y lo monstruoso se elimina y la trama se vuelve de manera agradable, banal y al mismo tiempo divertida, porque allí donde no existe lo normal, uno ya no es algo trágico, sino divertido, sin más. Esta jovialidad de lo monstruoso significa una definitiva aceptación del sinsentido, del absurdo, del libre juego de las fuerzas de la vida. Para ir acabando, creo que se puede entender o percibir como un punto en común de las obras de esta exposición el total rechazo, el rechazo absoluto a cualquier tipo de heroicidad, promesa o salvación. Como a mi parecer apunta muy acertadamente Julio en la publicación de esta exposición, que prontamente verá la luz, las obras no ofrecen consuelo,
ningún consuelo, no ofrecen una salida, un escape, ni tan siquiera un héroe. Todo parece ser posible, todo parece ser contingente, divertido y nefasto al mismo tiempo. Quizás uno de los ejemplos más pertinentes para analizar o visibilizar todo esto sea el artista Mupan, del cual tenemos aquí 2 obras, la del jabalí y los chimpancés, los monos, quien se refiere a su práctica, dice que él puede pintar todo tipo de criaturas, guepardos, chimpancés, cocodrilos, tortugas, pero nunca superhéroes. But never superheroes, nos dice. El propio artista ha hablado también de su proceso creativo como un trabajo que parte de algo cotidiano, de un ser, un rostro, una cara, un objeto, que convierte en un monstruo, y también de la idea que vehicula su práctica artística, que le ha preocupado constantemente el mostrar a través de sus imágenes el sonido. Cree verdaderamente que contemplando sus cuadros puedes llegar a sentir un ruido que está presente en ellos, un sonido que se encuentra camuflado en la superficie. Esta monstruosidad lúdica y satírica propia de los cuadros de Mupan está directamente ligada a la violencia de las películas yakuza como las de Godzilla, las películas manga y samurai, así como también la violencia de los dibujos animados, como las obras de John Fox y Motohiro Ayakawa, que tenemos aquí a continuación de las obras de Mupan. No existe ningún oponente claro, ningún enemigo. Se trata más bien de esa sensación desesperanzadora de la batalla infinita, que se percibe como algo entretenido. Mupan y muchos de los artistas que aquí se encuentran no crean imágenes perturbadoras, sino en esencia divertidas, como el artista insiste en numerosas ocasiones. Ahora que los superhéroes nos han dejado solos, que no existen sólidas dicotomías que diferencien entre el héroe y el villano, como en el caso del Godzilla, con el que comenzaba, y que sitúen un claro y definido umbral entre superhéroes y monstruos, estos últimos se sitúan allí donde confluye lo ridículo y lo apocalíptico. El monstruo infantil y divertido se conecta a través de la ironía y la nostalgia. Lo que anteriormente se padecía como una tragedia insoportable, ahora reaparece en forma de farsa, de la mano del monstruo. Para ello, el monstruo y lo monstruoso, que tradicionalmente se ha vinculado y conectado con lo bello, a mediados y finales del siglo XX, comienza a hibridarse con otras categorías estéticas como lo cookie, lo kawaii, lo jovial. Su contemplación no conlleva ya el shock o la dislocación, sino la risa, el deseo, el goce. Pareciera que lo monstruoso pudiera ser advertido a través de una mirada feliz. Poco a poco el Godzilla se dulcifica y se convierte en un ser absolutamente inofensivo. Lleno de color, sale el monstruo de las profundidades para emerger en la superficie. Sin embargo, una sospecha permanece en la mirada, quizás en el oído, ante la sensación perpetua de un ruido que nos confunde y nos desestabiliza. Como si hubiesen sido aplastados contra la superficie del lienzo, unos sobre otros, sin temor a ocultarse, descompuestos y sonrientes, en la exposición los monstruos se entrelazan y se recubren de una pátina edulcorada y lúdica. Nos cuesta cada vez más identificar el peligro señalado por el monstruo, y sin embargo pareciera que este cada vez se esconde menos, cada vez es más brillante y colorido, más educado y divertido, más jovial y entretenido, pero también más excéntrico y sospechoso, más irónico y repugnante, más paranoico y confuso. En este sentido, tanto en la Sala Mos Salvador como en la colección Solo, el ruido persevera y la paranoia se cultiva. Esta forma de percepción hace brotar monstruos donde pareciera que hay otra cosa, como en la obra de Emilio Villalba, que tenemos allí casi en la esquina, que es esa montaña de ojos, se titula The Inhabitant, o también en la ya citada obra de Peter Sol, también ese cúmulo extraño de ojos, esa obra inquietante y divertida al mismo tiempo. Una mirada mutante alienta a ver rostros en las sombras y a desfigurar los cuerpos que todavía siguen inmutables. Se trata de una mirada extática y paranoica cargada de ansiedad, empujada por la aceleración y la infoxicación de las décadas recientes.
Este deseo y ansiedad de la mirada atraviesa la exposición, donde se mantiene el rostro convulsionado y distorsionado. La mirada se esfuerza y erra una y otra vez. Incapaz de convertirse en signo, señal o rostro, el monstruo reaparece constantemente entre el ruido, como una provisión de rechazos subrepticios, un otro perdido para siempre. Al mismo tiempo cansado y desenfrenado, el monstruo celebra por todo lo alto la pérdida del rostro y se mantiene en la superficie. Este es su nuevo hábitat, nunca más las tinieblas, sino la plenitud, el ruido, el tsunami. El umbral de antaño se ha desquiciado y, ahora, su apariencia es jovial y agradable, pero sospechosa, confusa y excéntrica. Muchas gracias.